Buenas tardes, estimados hermanos, muy amados hermanos de la iglesia de Metepec. Reciban un cordial saludo de su amigo el pastor Job Rodríguez, desde acá, desde la ciudad de León, Guanajuato. No quiero enviarles este video para que pueda ser de bendición para sus vidas y puedan ser edificados conforme al propósito y al plan que Dios tiene para ustedes. Por los siguientes minutos quiero compartirles el tema: los 7 frutos de ser contristados de parte de Dios. Y quiero que me acompañes por favor en tu Biblia, si la tienes a la mano, por favor. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 4 en adelante. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 4 en adelante. Dice, ¿estás ahí? Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Yo quiero que te des cuenta en este versículo 5 cómo el apóstol Pablo hace una referencia a los diferentes problemas que le asediaban. Se refiere específicamente a los problemas externos, como las situaciones aquellas que salen del control de sus manos para depositarse total y absolutamente en las manos de Dios. Y habla de los problemas internos y habla de los problemas específicamente emocionales. Y yo quiero, hermano, que esta tarde tú puedas identificarte que en las situaciones difíciles que puedas estar viviendo hay un plan y hay un propósito de parte de Dios, y que puedas identificarte con lo que vivió el apóstol Pablo, que tenía dificultades externas, es decir, circunstancias, y tenía dificultades internas, emociones, ¿verdad? Vamos adelante, versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Gloria al Señor. Y yo quiero que pongas especial énfasis en el versículo 4. Comencemos, y quiero que te des cuenta, y voy a leerlo nuevamente. Dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. El fundamento primario de lo que quiero compartir contigo esta tarde es de que en medio de las tribulaciones, en medio del conflicto que puedas estar viviendo, el Señor te va a sobreabundar de gozo. En medio de la dificultad, Él te va a consolar. Ahora, la Biblia dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y podemos ver en este versículo, en un sentido general muy similar, donde abundó la tribulación, tú tienes que saber que sobreabunda la consolación de parte de Dios. Donde abundó la dificultad, sobreabunda la protección, la provisión de Dios para su iglesia. El versículo 4 nos dice que cuando viene la consolación de Dios, sobreabunda el gozo en toda nuestra dificultad. Ahora, tú y yo tenemos que tener un principio muy claro: la consolación viene cuando tú y yo entramos en el reposo.
Todos anhelamos consolación. ¿Quiénes son los que anhelan consolación? Aquellas personas, aquellos hermanos que están pasando un momento difícil. Cuando una persona va a un velorio, consuela a la familia que está pasando la situación terrible. ¿Por qué? Porque necesita una palabra de afecto. Y escúchame, la iglesia, cuando pasa situaciones difíciles, es consolada por el Consolador, que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Ahora, la manera en que la iglesia entrará en la consolación plena y el gozo sobreabundante vendrá sobre ella es cuando la iglesia entra en el reposo de Dios. Ahora, el reposar en Dios no significa no hacer nada. El reposar en Dios significa movernos en la voluntad de Dios. El reposar en Dios significa el cese al esfuerzo propio. El reposar en Dios significa dejar de hacer las cosas como nosotros queremos, a nuestras maneras, a nuestras formas, a nuestros medios, en nuestro tiempo, y comenzar a hacer las cosas cuando Dios quiere, o específicamente en orden divino, empezar a hacer las cosas que Dios quiere, cuando Dios quiere, con quien Dios quiere y a la manera que Dios quiere. Ese es orden divino, y este orden nos va a entrar en el reposo del Señor. Y quiero que me acompañes al libro de Hebreos capítulo 4 versículo 11, por favor. Libro de Hebreos capítulo 4 versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Escúchame, yo por mucho tiempo pensé que el reposo que tenía el Dios para el pueblo era una autoridad delegada, es decir, era una atribución que el hombre, que la persona, que el hijo de Dios, que la hija de Dios, que la mujer de Dios podía poseer como herencia. Pero yo quiero decirte que no estaba en ese tiempo tan correcto. Pero en este tiempo Dios me ha dado claridad respecto al reposo, y quiero compartirlo contigo con todo el corazón. El reposo en el que entrará la iglesia no es una adquisición hacia la iglesia. El reposo en el que la iglesia tiene que entrar es en el reposo que Dios tiene. Y de una manera muy sencilla puedo explicártelo. Imagínate que Dios tiene una bolsita, y en esa bolsita tiene unas letras escritas que se llama reposo. Esa bolsita Dios no la entregará a la iglesia, sino en esa bolsita es donde la iglesia tiene que entrar, y en esa bolsita llamada reposo es donde experimentará la virtud de descansar en Dios. Ahora, el entrar en el reposo de Dios nos da una enseñanza Dios en el Antiguo Testamento, en el día sábado. El día sábado lo conocemos como el día de reposo, ¿verdad? El día de reposo es exclusivamente, como tú y yo sabemos, para los judíos, ¿verdad? La iglesia no está perfilada o no fue diseñada para guardar la ley ni guardar el sábado, ¿verdad? Fue una orden exclusiva y directamente para los judíos, no para nosotros. Ahora, ¿qué enseñanza nos da el sábado? ¿Qué enseñanza nos da el día de reposo? Esto significa, amados, nos da la enseñanza de movernos en la capacidad de Dios. Y el ejemplo claro es cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Tú recordarás que todos los días tenían que recolectar para el día siguiente. Si recolectaban mayor cantidad, salían gusanos, se echaba a perder sencillamente el maná. Con excepción del viernes. El viernes el pueblo tenía derecho a tomar doble porción, porque el sábado no caería el maná. Y esto significa, amados, en la sobrenaturalidad de Dios, de que tú y yo tenemos que movernos en la capacidad de Dios. Yo quiero que reflexiones por unos segundos en esto, aunque bastaría cientos de vidas y miles de vidas enteras para recapacitar o reflexionar respecto a esto que estoy comentándote. ¿Qué capacidad es mayor? ¿Qué capacidad es más grande? ¿La tuya o la de Dios? Evidentemente la capacidad más grande es la de Dios. Y cuando tú y yo entramos en el reposo de Dios, tú y yo entramos en la confianza en el Señor, empezamos a movernos en la capacidad de Dios, en la sobrenaturalidad del poderío, del señorío de Cristo. Gloria al Señor. Y esto implica confiar plenamente en Él. Yo quiero leerte 2 Corintios nuevamente 7, 9 al 11, pero lo voy a hacer ahora en la Nueva Traducción Viviente. Lo leí la primera parte en la versión 60 y ahora quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ahora me alegro de haberle enviado, cuando el apóstol Pablo está hablando de la carta, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran de conducta.
Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no le hicimos daño en ninguna manera. Versículo 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios: tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. El versículo 9 nos da el objetivo de ser contristados. Hay situaciones que Dios permite en nuestro corazón, y es curioso que en esta versión el apóstol Pablo dice: porque la tristeza que proviene de Dios, la tristeza que Dios desea que su pueblo sufra, siempre con un propósito. Y quiero quedar en claro, más adelante lo voy a aclarar, pero una cosa es la tristeza que proviene de Dios, que es muy diferente a la tristeza que proviene del mundo. Porque si no queda esto en claro, puede haber una confusión, porque pensamos que la tristeza es depresión, es suicidio en su más alto grado, o es una cuestión de destrucción. Pero esa es la tristeza del mundo. Ahorita lo voy a aclarar. Yo te estoy hablando de aquellas situaciones que Dios permite que contristan nuestra carne, que nuestro deseo tiene una confrontación directamente con la voluntad de Dios, con un propósito: reflejar a Cristo, con un propósito que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Ahora, el objetivo de ser contristados por parte de Dios es el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Un cambio de rumbo. A veces confundimos el arrepentimiento con sencillamente pedir perdón. Y pedimos perdón una, y pedimos perdón dos, y pedimos perdón 10 veces. Y sí, Dios es misericordioso, pero escúchame, yo quiero decirte que si no hay un cambio de rumbo en nuestra vida, nunca hubo un genuino arrepentimiento. Si en un momento nos arrepentimos y no hubo una transformación en nuestra vida, no hubo un genuino arrepentimiento, porque cuando hay un genuino arrepentimiento hay un giro de 180 grados en nuestra vida. ¿Arrepentimiento de qué, amados? Amada iglesia en Metepec, arrepentimiento de nuestro modo de vida, o es decir, un cambio en nuestro modo de vida, un cambio en nuestra conducta de vida y un cambio en nuestro rumbo a la vida de Cristo. Yo quiero preguntarte con todo el corazón y con todo el amor: ¿cuál es el modo de vida que llevas tú? ¿Este modo de vida agrada al Señor? ¿Este modo de vida refleja a Cristo? ¿La conducta de vida que tú tienes refleja que conoces a Cristo y que has nacido de nuevo? ¿Y el rumbo de vida que tú llevas te conduce a Cristo? Estas son 3 preguntas que tienes que considerar para determinar si hay un genuino arrepentimiento: el modo de vida, la conducta de vida y el rumbo de vida hacia Cristo. En el versículo 10 nos dice que esta tristeza que proviene de Dios nos aleja del pecado, y encontramos el segundo objetivo. El primer objetivo es arrepentimiento, cambio de vida. El segundo objetivo es que esta tristeza no solamente provoca en nosotros arrepentimiento en lo profundo de nuestro ser, sino provoca en nuestra vida un alejamiento del pecado. Y al alejarnos del pecado y al crecer en nuestro corazón esa pasión por alejarnos del pecado, va a posicionar a la iglesia en la voluntad perfecta de Dios. Yo quiero preguntarte esto: ¿cuántos de ustedes quieren encontrar la voluntad de Dios? Y pareciera una pregunta existencial: pastor, ¿y cómo encuentro la voluntad de Dios a mi vida? Yo quiero decirte, amados, con todo el corazón, que la respuesta está con toda claridad en la Biblia. ¿Cómo podemos encontrar la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es la voluntad que Dios tiene para su pueblo? Y quiero que me acompañes a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación. La Biblia es muy clara. La voluntad de Dios es que tú y yo podamos vivir en santificación, que podamos vivir en la posición que Dios tiene de santidad para la iglesia. Y en otra ocasión voy a ampliar esto respecto a la santificación, pero hoy quiero decirte esto: el arrepentimiento que proviene del Señor y el fruto del objetivo de alejarnos del pecado trae como fruto la salvación. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Tú lo puedes ver en su carta. Porque la santificación es el segundo pacto del Calvario. Yo quiero enseñarte esto, si no mal recuerdo, cuando estuve en cuerpo presente, ¿verdad? Estuvimos con ustedes, el hermano que es uno de nuestros Timoteos, y estuvimos presentes en cuerpo. Les enseñé acerca de los 7 pactos del Calvario. Hoy los menciono. Número 1, justificación. Número 2, santificación. Número 3, sanidad divina. Número 3, salud divina. Número 5, paz y reposo. Número 6, vida resucitada. Y número 7, gloria de Dios. Y el segundo pacto del Calvario es santificación. Es decir, es un proceso que tú y yo tenemos que tener continuamente. Vamos a redundar, diario. Cada día, es un proceso en el cual tú y yo tenemos que entrar cada día. Dice el apóstol Pablo: renovaos pues el espíritu de vuestra mente, a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno. Vamos a renovar nuestra mente y vamos a entrar en este pacto del Calvario, que es la santificación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la tristeza del mundo y la tristeza de Dios? O la tristeza que proviene de Dios. Las situaciones que provienen de Dios, la tristeza que proviene de Dios, mejor se ha dicho, porque todo proviene de Dios. La tristeza que proviene de Dios en nuestro corazón es para arrepentimiento y para alejarnos del pecado. Ese es el objetivo. Pero la tristeza que proviene del mundo y es por el mundo, escúchame esto, la tristeza que es del mundo y es por el mundo, causa depresión, es un estado de muerte en vida. Y este es el resultado de la falta de arrepentimiento. La gente en el mundo vive en depresión, la gente en el mundo vive en una muerte espiritual y en una muerte en vida porque no se arrepienten. No se arrepienten. Y esa es una tristeza y depresión que proviene del mundo. La tristeza que proviene de Dios provoca arrepentimiento y provoca alejamiento del pecado. Ahora, y esto es una operación del Espíritu Santo. Recuerda, ¿quién es el que nos contrista de pecado? El Espíritu Santo. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es que Él nos contrista de pecado. Gloria al Señor. Ahora, en el versículo siguiente, quiero que regreses conmigo a 2 Corintios 7, y en el versículo 11 nos va a dar, ya te hablé de los 2 objetivos de la tristeza que proviene de Dios, que es arrepentimiento y alejarnos de pecado, cambio de vida y alejarnos del pecado. Y el versículo 11 nos va a hablar los 7 frutos de la tristeza que proviene de Dios. El versículo 11 te lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, que proviene de Dios. Yo sé que para algunos puede ser extraño lo que puedo estar enseñando, pero quiero que creamos a lo que la Biblia dice, porque esto nos va a dar una certeza y nos va a edificar y nos va a dar paz y nos va a hacer vivir tranquilos en la confianza que Dios tiene para nosotros. Dice el versículo 11: tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. 1, tal fervor. 2, tal ansiedad por limpiar su nombre. 3, tal indignación. 4, tal preocupación. 5, tal deseo de verme. 6, tal celo. 7, tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Vamos al primer fruto que el apóstol Pablo nos menciona como fruto de la tristeza que proviene de Dios. Las situaciones que producen en nosotros la tristeza que proviene de Dios van a provocar en nuestra alma fervor. Número 1, ya lo leímos en el versículo 11, vamos a ir fruto por fruto, aspecto por aspecto, uno por uno. Fervor, ¿qué es el fervor? El fervor desarrollará en nuestro corazón una necesidad
de buscar a Dios, de doblar nuestras rodillas, de clamar por su intervención en nuestra vida. Tú y yo sabemos que cuando pasamos una situación difícil, clamamos a Dios. Y mucha gente se acostumbra solamente a buscar a Dios en el momento difícil. La iglesia verdadera no. La iglesia verdadera busca al Señor cuando todo está bien, cuando todo está mal, o en todo momento la iglesia verdadera busca al Señor. Pero cuando pasa una situación difícil, el Señor provocará en nosotros fervor, doblar nuestras rodillas y buscar al Señor por su intervención. Y doblamos nuestras rodillas y buscamos al Señor con fervor porque sabemos que Él tiene la capacidad de intervenir en nuestra situación. Lo buscamos porque sabemos que Él es más grande que todo, que Él es mayor que cualquier cosa y que Él está con nosotros para ayudarnos. Y cuando clamamos al Señor con fervor, podemos vivir en el principio que nos enseña Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay una certeza que tú tienes que tener en tu corazón: Dios siempre te escucha. Dios siempre te escucha. El segundo fruto que el Señor muestra a través del apóstol Pablo en la carta a los Corintios es ansiedad por limpiar el nombre. Esto no es solamente delante de los hombres, sino delante de Dios mismo. Si bien sabemos que la forma de limpiarnos es a través del arrepentimiento y reconocer la obra de Cristo para perdón de pecados, el acto congruente inmediato es un cambio de vida. Tú y yo tenemos que buscar estar limpios continuamente. La mayoría de la gente busca presentarse bien delante de la sociedad, y está bien, porque tenemos que dar un testimonio, pero hay un testimonio más grande que tú y yo tenemos que guardar, más allá que con la sociedad, más allá que con la iglesia, incluso más allá que con nuestras autoridades. Y, escúchame, y el nombre, la limpieza, el testimonio más grande que tú y yo tenemos que guardar es delante de Dios. Porque hay un momento donde la sociedad no nos ve, hay un momento donde la iglesia no nos ve, hay un momento donde nuestras autoridades no nos ven, pero en todo momento Dios nos ve. Gloria al Señor. 3. Indignación. ¿Qué es la indignación, amados? La indignación no es admirarse, y quiero ser muy claro en esto contigo. La indignación no es admirarse de los demás. Indignación es un acto inmediato al nuevo nacimiento. Es el hecho de indignarnos por nuestro pecado. Alguien no nacido de nuevo se admira del pecado de los demás. Esto es un acto religioso. Alguien nacido de nuevo se indigna y le causa repugnancia a su propio pecado. Lo que antes se hacía con naturalidad, ahora causa indignación en nuestra alma. Y ese es un fruto inmediato del nuevo nacimiento. Hay mucha gente religiosa, mucha gente que no ha nacido de nuevo, que solamente practica una religión, que se admira del pecado de los demás. Dios no nos puso para condenar, Dios no nos puso para señalar, y Dios no nos puso para admirarnos o indignarnos por el pecado de los demás. Dios nos puso para indignarnos por nuestro pecado. Ahora escúchame, no me malentiendas. Evidentemente hay una indignación por el nivel de pecado que ha alcanzado la sociedad, y oramos que Dios establezca su poder y circunstancias cambien, aunque muchas de ellas no van a cambiar, porque tú y yo sabemos que la Biblia nos enseña que al final del tiempo la maldad aumentará. Entonces, lejos de indignarnos por lo que hace nuestro hermano, indignémonos por nuestro pecado. Que nuestra alma produzca indignación, repugnancia por el pecado. Uno de los frutos de haber nacido de nuevo es que el pecado nos dé asco. Lo que en otro tiempo hacíamos sin ningún conflicto, sin ningún problema, ahora en Cristo nos cause repulsión, porque sabemos que hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas. Número 4, dice el apóstol Pablo, preocupación. Ahora, la preocupación más grande que tú y yo tenemos que desarrollar es preocupación por obedecer a Dios, por seguir sus preceptos, y una genuina preocupación por nuestros hermanos. No con morbo, sino con un corazón correcto. Aquel hermano que tiene morbo se acerca. ¿Cómo está, hermano? Esperando literalmente que le diga, cuénteme sus penas. Pero no porque tenga un corazón correcto y ame a la iglesia, sino porque quiere darse cuenta de la vida de los demás. Si tú tienes un problema, acude con una persona espiritual que tenga un corazón sano. Acude con tus pastores. A los pastores puedes contarles absolutamente todos tus problemas.
sabiendo que ellos, vamos a usar este término, serán una tumba, de ellos no saldrá. Yo tengo un principio ministerial. Todo lo que a mí me platican, ni siquiera a mi esposa lo comento. Lo que a ella le platican en confianza, ni siquiera a mí me lo confiesa. A menos que sea una situación difícil, específicamente de parte de una plática que le dieron a ella, un consejo. En ese caso, yo siendo la autoridad máxima puesta por Cristo en la iglesia local, sabiendo que la autoridad máxima es Cristo, pero en esta tierra como iglesia local, viene conmigo, solamente en esa excepción. Pero en mi caso, inmediatamente, cuando hay una situación difícil, busco el consejo de hombres de Dios espirituales, para no solamente sopesar en mi propia sabiduría, sino en la sabiduría que dice la Biblia. En la multitud de consejos está la sabiduría. Recuerda, con gente espiritual puedes acudir con tu pastor, puedes acudir con la pastora para que te den un consejo. Ve con la pastora que te dé un consejo. Encontrarás un consejo de parte de Dios. Escúchame, una cosa es que recibas un consejo que tú quieres, y otra cosa es recibir un consejo de la palabra de Dios. El consejo no es escuchar lo que tú quieres escuchar. El consejo de Dios es lo que Dios dice de lo que estás viviendo. Pero acércate y preocúpate por obedecer a Dios. El quinto fruto, el apóstol Pablo lo dice, es deseo. Y el deseo es un anhelo ferviente por estar en la casa de Dios con los hermanos. Un anhelo ferviente de estar con los pastores. Porque en casa encontraremos un dulce refugio. Yo recuerdo cuando veníamos de regreso de Metepec. Cuando veníamos en camino, platicaba con el hermano Martín, y había un anhelo en nuestro corazón de regresar a la iglesia de Metepec. Ese es un deseo que Dios proviene, ¿verdad? Y yo espero que ustedes tengan el mismo deseo de quererlos ver pronto, ¿verdad? Con todo el corazón. Pronto queremos estar con ustedes. Pero ese es un deseo que Dios pone en el corazón. Un deseo que tú estés en la casa de Dios con los hermanos. Un deseo de pasar tiempo con tu autoridad, que es tu pastora, que es el pastor. Gloria al Señor. Número 6, el apóstol Pablo habla y dice celo. Y quiero poner claro en esto, porque a veces confundimos el celo que no proviene de Dios. Hay gente que está enferma de celostía. Si su esposa, y vamos a poner un ejemplo, si la esposa se queda viendo mucho hacia una parte, a su lado derecho, parte izquierda, y el esposo dice, ¿qué tanto ves para allá? Seguro estás viendo a alguien, y empiezan los reclamos, o viceversa, la esposa al esposo. Esos no son celos que provienen de Dios. ¿Cuál es el celo que es fruto del arrepentimiento? ¿Cuál es el celo que es fruto de la circunstancia que proviene de Dios? El ejemplo claro es el celo correcto de Jesús con los cambistas fuera del templo. Tú recordarás que la Biblia dice que Pedro recordó aquel apartado en el Antiguo Testamento. El celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Cuando sacó a los cambistas, seguramente con toda furia y con carácter, con violencia, porque ese celo debe de consumir nuestro corazón por agradar a Dios, por predicar el Evangelio, por asistir a la iglesia, por llegar temprano a la iglesia, por participar y servir en la iglesia. Gloria al Señor. Y número 7, el apóstol Pablo dice disposición. La disposición es tener la determinación correcta para erradicar y castigar lo malo en mi vida. Repito, la disposición es tener la determinación correcta para erradicar y castigar lo malo en mi vida. La disposición no es para castigar el error de mi hermano, la falla de mi hermano, porque todos somos humanos. Dios no nos puso para pisotearnos, Dios nos puso para restaurarnos, Dios nos puso para levantarnos. El apóstol Pablo dice que cuando ministremos a alguien que ha caído, que lo tratemos como si fuésemos nosotros mismos. Gloria al Señor. Ahora, mucha gente confunde estos frutos y quieren aplicarlos con rigurosidad en los demás. Pero no es así. Porque el trato lo hace Dios con la gente, no nosotros. Estos frutos son para arrepentimiento personal, para un cambio de vida en nosotros, no en los demás. Aún Jesús dijo, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes enfrente? Estos frutos son personales, son para edificación, para poder crecer y estar confiados que cada situación esté en las manos de Dios, amado. Puede estar pasando una situación difícil, yo te digo, Dios tiene un plan, forjar su carácter en ti.
Dios tiene el control total de tu vida. Gloria al Señor. Bueno, esta palabra quise comentarla contigo. Todo mi corazón recibe un saludo de la iglesia local en León, Guanajuato. Les amamos, les enviamos bendiciones. Que el favor de Dios esté siempre con ustedes. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que en todo lo que hallen gracia, y en todo lo que hagan hallen el bien. Que el Señor se levante como poderoso gigante y establecemos un muro de protección en favor suyo con los 3 cercos que nos enseña la Biblia. Legiones de ángeles guardando su vida, guardando su integridad y su familia. La unción del Espíritu Santo rodeándolos y sean cubiertos con la sangre de Cristo. Los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu de Dios.